Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores con la que estamos arrancando esta semana informativa en Extra Plus. El 20 de junio de 1979, las dos principales representaciones, el Comando y la Cárcel de la 21 de la Guardia Nacional, fueron tomadas finalmente por las insurreccionadas tropas sandinistas y populares en la ciudad de León. Sin embargo, la Guardia se replegó hacia las afueras de León en el llamado Fortín de Acosaco. 17 días de combates intensos antes que la Guardia dejara esa ubicación, esa posición, que de una u otra forma estuvo bajo asedio, estuvo rodeada, es decir, de manera que no se permitía mayores ingresos. Todo ingreso de avituallamiento, de alimentación, etcétera, se hacía por vía aérea. Si acaso en algún momento lograron tener ese avituallamiento, pero ese fue incluso el medio que se ocupó para la salida del jefe del comando de León, que logró huir de esa posición no por tierra como muchos de sus subordinados, sino por vía aérea. 17 días, justamente esos 17 días son fundamentales para ya declarar total y absolutamente liberado León y ganar además otras posiciones, por ejemplo hacia Chinandega, en el occidente del país. El Fortín de Acosaco. El 7 de julio del año 1979 finalmente cae la posición del Fortín de Acosaco, hace 45 años. Como hicimos para el 20 de junio, está con nosotros el doctor Lenín Fischer, que se ha preocupado por hacer una recopilación no solamente de testimonios verbales, escritos, de los que protagonizaron esos días en 1979 en León, sino que también se ha dedicado a conseguir imágenes, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, inéditas, sobre estos hechos históricos en el país. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por invitarme nuevamente para abordar este tema tan interesante de la historia reciente de Nicaragua y en particular de León, que a lo largo de sus 500 años de historia es la ciudad más sufrida y más heroica pues, del país. Es importante señalar que el 16 de junio del 79, cuando la Guardia Nacional rompe el cerco alrededor del Comando Departamental y la 21, lo hacen siguiendo una orden del dictador Anastasio Somoza Debayle y del Estado Mayor General de la Guardia Nacional. Previamente, en una comunicación por radio entre el comandante Tomás Borges Martínez, que estaba en Palo Alto, pues Costa Rica, y el comandante Leopoldo Rivas, Tomás Borges le preguntó a Leopoldo Rivas que si era posible que Gonzalo Evers, Vulcano, se rindiera a cambio, o asegurar la vida de Gonzalo Evers a cambio de garantizar la rendición de las tropas de la Guardia Nacional en el cuartel departamental y la 21. Pues. Y la respuesta del comandante Leopoldo Rivas fue que probablemente era imposible porque el pueblo de León no iba a perdonar los múltiples crímenes que Gonzalo Evers Vulcano había cometido en León o había dirigido. Pues. Y ese es un hecho muy importante porque ese 16 de junio de 1979 prácticamente el dictador Somoza Debayle y el Estado Mayor de la Guardia Nacional dan por perdida la ciudad de León. Y cuando la abandonan, cuando rompen el cerco pues, militar, en esa calle que va del cuartel departamental hacia Guadalupe y después tomar el camino hacia el Fortín de Acosaco e irse por los patios de las casas del barrio Guadalupe, en ese trayecto, solo en el trayecto de
del Comando Departamental a los cañones de San Sebastián se contabilizaron 61 bajas efectivas de la Guardia Nacional, 62 bajas efectivas de la Guardia Nacional. Fue un combate sangriento ese 16 de junio. Y la Guardia Nacional huye haciendo dicha acción suicida hacia el Fortín de Acosasco derrotada. Va sin un plan, sin ningún plan. No va pensando en maniobrar, no va pensando en realizar un contraataque, no van pensando los altos mandos del Estado Mayor ni Vulcano en realizar una contraofensiva, ni con fuerzas de León, ni con fuerzas de Managua, ni mucho menos de Masaya, ni de Carazo, ni de Granada. Eso es un hecho que debe quedar muy claro, pues, o sea, ellos son derrotados, tratan de salvar sus vidas, por eso huyen hacia el Fortín de Acosasco. Fortín de Acosasco, pues, lleva ese nombre por el río cercano a la loma donde está el fortín. Acosasco en náhuatl quiere decir río amarillo. Y este fortín fue construido entre los años 1889 y 1890, durante el último gobierno de los conservadores. Era presidente de Sacasa, Roberto Sacasa. O sea que se construyó un año después de la publicación del Libro Azul de Rubén Darío. Pues Rubén Darío no estaba en ese tiempo en Nicaragua, estaba en Chile. Y se convirtió en cárcel ya a mediados del siglo pasado, pues. Ya a finales de los 50, en los años 60. Cuando el ajusticiamiento del dictador en León ya era cárcel. Pues 56. No establecido aparentemente, porque la fecha que se conoce más o menos es como 1967, que ya lo establecen como cárcel. Ajá. Pero probablemente sí. De hecho, hubo gente que fue llevada ahí para el ajusticiamiento de Somoza García. Incluso un tío abuelo mío, Carlos Alfonso Romero Chavarría, el padre del héroe y mártir Germán Romero Lescano, que era primo en segundo grado, tío en segundo grado nuestro, casi un primo, pues. Él estuvo ahí preso, pues, después de los hechos del 21 de septiembre del 56, y también estuvo para los hechos del 54, porque un supuesto colaborador de la conspiración del 54 no le recibió unas armas que él llevaba en una camioneta ocultas en material, en productos agrícolas, y se quedó el hombre con las armas en la camioneta y fue capturado. Le hablo de eso porque le voy a mostrar una foto que tiene que ver con esto que le cuento. Y entonces, el Fortín de Acosasco representa prácticamente el momento de la guerra en que el Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, en su ofensiva contra la Guardia Nacional, se dispone en un punto sin retorno. Un punto sin retorno en su avance hacia Managua, porque la persecución que se da cuando la Guardia Nacional rompe el cerco guerrillero ahí en el Fortín de Acosasco es una persecución tenaz que termina en la propia mañana. Pues todo comenzó en las horas tempranas de la mañana y al mediodía había terminado prácticamente el grueso de la persecución, según señala el comandante Leopoldo Rivas. Y hay otros compañeros como Mario Rodríguez Vázquez que describen en sus testimonios descritos en el libro La toma del búnker de Somoza, que ellos terminaron explorando, peinando la zona hasta el anochecer y se regresaron caminando por las veredas, por los caminos rurales, pues, de las comarcas de León, pues, del Chahue, desde el sector de La Leona hacia León. Y fue un combate muy intenso, esa persecución. Se calculaba que para el momento de la persecución había unos 60, 70 elementos de la Guardia Nacional y esas fuerzas resultaron desarticuladas, pues prácticamente aniquiladas. Hubo en el sector de Casablanca el rescate de un coronel apellido Fonseca, que la Guardia Nacional lo logró rescatar. Le lanzaron cuerdas desde un helicóptero y los guerrilleros no pudieron dar, pues, con puntería, pues. Ese día se señala, algunos compañeros señalan que fue el combate más fuerte en Pancorba con las tropas, con los guerrilleros que estaban combatiendo en Pancorba, porque la Guardia Nacional quería abrirles paso a las tropas que venían huyendo del fortín. Entonces ellos bombardearon
con aviones, push and pull, T-33, y que eran los aviones que les decíamos supersónicos, pues, ¿verdad? Y con artillería, pues, con morteros de 81 milímetros. Las lomas de Pancorba, ¿eh? Que están ahí en la comarca de Pancorba, del municipio de La Paz Centro, y... Pancorba es la lomita esa que está llena de piedras hoy alrededor de la carretera, ¿no? Sí, es una comarca de La Paz Centro, y esas lomas están más o menos a 18 kilómetros de León, y están a una altura más o menos de 10 metros. En el caso del Fortín de Acosaco está a 4.5 kilómetros más o menos de distancia del centro histórico, ¿no? Sí, sí. Y entonces la Guardia Nacional trató de ir por los caminos por el sector del Chahue, la comarca del Chahue iba por los caminos, pasaron por el Encuentro, un lugar donde confluyen caminos rurales, y después se dirigieron hacia el sector de La Leona, Salinas Grandes, buscando cómo alcanzar la carretera pavimentada, porque su objetivo era pasar por Pancorba, llegar a Izapa y buscar la base militar de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería del Tamarindo, pues, que funcionaba como centro de entrenamiento de armamento, y además se calcula que ahí había por lo menos un batallón de esas fuerzas especiales, pues, para después buscar o rumbo a Managua, o establecerse ahí, o buscar la salida por el puerto Somoza, pues, sí. La salida por mar. Pero la persecución fue tan eficaz que la volvió, pues, un hito, pues, un hecho que no se ve en ningún otro lugar, porque ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Así como León fue la primera ciudad liberada, la primera cabecera departamental totalmente bajo control de la guerrilla sandinista, y se convirtió, decíamos, en términos proporcionales y contextuales, en el Stalingrado de la Guardia Nacional y de Somoza de Baile, porque desequilibró la guerra revolucionaria, la guerra de liberación nacional, la desequilibró, la desbalanceó a favor del Frente Sandinista. Así, la derrota de la Guardia Nacional, que huía del Fortín de Acosaco, después de romper el fuego con un volumen de disparos, un volumen de fuego increíble, que prácticamente pasaban encima, opacaron y callaron a los guerrilleros que estaban tratando de contenerlos, pues. Pero estos reaccionaron después en la persecución. Entonces, ese es un hecho muy importante, porque solo Masaya y León tenían fortín de la Guardia Nacional. Ninguna otra ciudad tenía un fortín, pues otro escenario de guerra peligroso. Y en el caso de León, los resultados fueron rompimiento del cerco militar por parte de la Guardia Nacional, persecución de parte de los guerrilleros sandinistas, desarticulación y aniquilamiento de esa fuerza de la Guardia Nacional. No quiere decir que no pudo haberse escapado alguno, ¿verdad? Por algún caserío. De hecho, ya mencionamos al coronel Fonseca, que fue rescatado por la misma Guardia Nacional. Pero, por ejemplo, en Masaya no sucedió algo similar. La Guardia Nacional huyó ahí en la madrugada del 19 de julio, pues ya cuando se había rendido la Guardia Nacional. Y fueron detenidos ya en los caseríos, algunos de ellos, como Bravo, por ejemplo, que fue detenido en la falda del... ¿Cómo quién? Bravo, el comandante Bravo. No. El comandante Bravo logró ir con su operación anfibia por San Juan del Sur. Bueno, él la dirigió desde el 17 de julio. Pero hay un jefe. Hacia El Salvador. A lo mejor no es Bravo y estoy enredando los nombres, ¿no? Pero sí hay el jefe del comando de Masaya, que había estado aquí en Managua, en algún momento fue detenido allá en la falda del Coyotepe, ¿verdad? Y ahí mismo lo ajusticiaron. No lo he encontrado en ninguno de los testimonios, ni siquiera en el del comandante Glauco Robelo, que está en el libro Memorias de la Lucha Sandinista. Pero el asunto es que no hubo una persecución y un combate feroz, pues, como el que se dio en el caso del Fortín de Acosaco el 7 de julio del 79. Pues eso no sucedió el 19 de julio en Masaya, pues, en el Coyotepe, pues, que significa Cerro de los Coyoles o de los Coyolitos, pues. Entonces, ese hecho en el Fortín de Acosaco fue singular, pues, como todo lo que sucedió en la ofensiva final en León. De tal manera que cuando los guerrilleros sandinistas gritaban que la marcha hacia Managua no se detenía, cuando ya tenían liberada la ciudad, desde el 20 de junio de 1979, se convierte en un momento sin retorno, cuando van persiguiendo y van derrotando a la Guardia Nacional, que salió desde el Fortín de Acosaco,
y que tuvo sus últimos combates en el sector de Salinas Grandes. Ok, en Salinas Grandes, fíjate que ese es un dato interesante porque la verdad es que, es decir, toda la carretera, prácticamente hasta Pancorba, ¿ah? Es decir, eso es choques, enfrentamientos que la Guardia quiere evitar, porque la Guardia va en retirada, ojalá en retirada, va en huida ya, prácticamente desbandados, porque lo que hay son pequeños grupos con los cuales se va chocando a lo largo del camino. Pero bueno, vamos a rebobinar un poquito el cassette y vamos a volver al Fortín como tal, ¿verdad? Porque el Fortín, como dije, son 17 días, del 20 de junio al 7 de julio son 17 días intensos, porque fueron intensos días que costaron muchas vidas. Vamos a regresar en breve en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Lenín Fischer. Estamos conversando a propósito del 7 de julio de 1979, hace 45 años, la caída finalmente del Fortín de Acosaco. ¿Por qué costó tanto? 17 días. Es decir, costó en tiempo, más tiempo que la liberación de León, de alguna manera. Sí, es que hay que tomar en cuenta que a partir del 21 de junio y casi desde el mismo 20 de junio se comenzó a reforzar el cerco militar que existía sobre el Fortín. Prácticamente se había comenzado ese cerco militar desde el propio 4 de junio, cuando se instaló una emboscada de contención en el camino principal que lleva al Fortín y que comienza por Guadalupe, y también se atacó el aeropuerto Godoy. Entonces esas fuerzas quedaron en esas dos vías, por donde la Guardia Nacional tenía acceso por Suteado a través del aeropuerto Godoy, si pasaba por ahí, o por Guadalupe, pues hacia el centro de la ciudad. Ese cerco militar tuvo unos 150 compañeros ahí, se calcula pues en promedio. Pero la Guardia Nacional estaba en una altura, en una verdadera fortaleza impenetrable. El cerro, la loma pues de Acosaco prácticamente no tenía árboles, no había lugar donde parapetarse, no habían grandes rocas, grandes peñas. Y los guerrilleros pasaban prácticamente expuestos todo el día al sol y al viento o a la lluvia, pues, y por eso había que relevarlos, porque se agotaban mucho, se asoleaban, les caía lluvia, se medio escondían o medio hacían algunos intentos de pozos tiradores para protegerse. Y además el volumen de fuego de la Guardia Nacional era muy superior, tenían mejores y mayor cantidad de armas que los guerrilleros sandinistas, que tenían pocas municiones. Ciertamente tenían armas de guerra, pero no tenían el volumen de fuego pues, que tenía la Guardia Nacional. Sin embargo, se hicieron por lo menos 2 intentos de asaltarlo. En uno de ellos cuenta el compañero Mario Rodríguez Vázquez que avanzaron durante la madrugada hasta prácticamente estar muy cerca, pues ya en la cima del Fortín de Acosaco, y esperaban que al amanecer se diera el combate, pero la respuesta de la Guardia Nacional cuando los detectó, debido a que no se dieron otras acciones, fue un ataque terrible, pues, que el mismo compañero Mario Rodríguez Vázquez dice que creía que solo faltaba que le lanzaran la bomba atómica. Él cargó a un compañero herido que se quedó con él en la cima por un rato, porque los demás compañeros tuvieron que bajar porque la Guardia Nacional, con el volumen de fuego que tenía, lo hizo retroceder. ¿Y por qué tenían tal volumen de fuego la Guardia? ¿Qué era lo que tenían ahí? ¿Qué había? A ver, voy a preguntarte 2 cosas. Primero, ¿qué era el Fortín de Acosaco en 1979? ¿Qué función tenía? Ahí tenían acantonadas alrededor de unos 150 elementos de la Guardia Nacional, tenían municiones, tenían morteros, tenían municiones de todo tipo. El cerco militar hacia el Fortín de Acosaco se refuerza con el armamento que se recuperó en León.
el 20 de junio, pues en el cuartel. Se calcula que unas 30 cajas de municiones, de balas de ametralladoras 30 y unas 30 cajas de municiones o balas de ametralladoras calibre 50 se recuperaron. Y entonces llegó un momento en el que el cerco militar, según el comandante Leopoldo Rivas, llegó a ser de 700 y 800 combatientes. Ok, no, pero te preguntaba, ¿qué cosa era el Fortín? El Fortín entonces era una unidad militar. Claro, era una unidad militar que servía de cárcel y centro de tortura. Servía de cárcel. Ok, y estaba pertrechada esa unidad militar. Claro que sí. Más que el comando, más que la 21. Tanto más, incluso eran abastecidos con helicópteros. Algunos compañeros dicen que el 6 de julio, un día antes, llegaron 3 helicópteros en vuelo rasante a abastecer y probablemente a llevarse a alguien, algún herido, algún enfermo. Porque Vulcano salió por ahí. Sí, de ahí fue rescatado, pero probablemente no la fecha del 6 de julio, por una razón, porque él fue herido en el combate del 4 de junio, porque él se atrevió a andar en la altura del comando departamental por el techo, tratando de dirigir la defensa de sus tropas, y fue herido, se dice, en una pierna. Entonces él salió hasta el 16 de junio del 79, cuando rompieron el cerco de la cárcel La 21 y el comando departamental. Logró llegar al Fortín de Acosasco. Probablemente al día siguiente lo llegaron a rescatar. ¿Por qué razón? Porque él ya estaba herido. Y usted sabe, Somoza de Baile y su Estado Mayor habían dado por perdida la ciudad. Tenían un general en el Fortín de Acosasco que se había arriesgado en una acción suicida rompiendo el cerco de los guerrilleros sandinistas. Y estaba herido. A ese hombre no lo iban a dejar. Cualquier jefe militar dice, un alto oficial no lo vamos a dejar que esté herido más tiempo en una fortaleza que tarde o temprano va a caer en manos de los guerrilleros sandinistas. Porque tarde o temprano, como decía Somoza de Baile, los guerrilleros sandinistas de León son los que van a venir a Managua, a atacar Managua. Y por eso vamos a dejar 3.000 hombres armados, digo, y teníamos que estar bien preparados. Entonces, seguramente a Vulcano, el jefe de la plaza de la Guardia Nacional en León, lo tuvieron que sacar seguramente entre el 8 y el 9 de julio, pues tuvo que haber sido rápido porque estaba herido. Y eso se refuerza por el hecho de que el mismo Vulcano relató en una entrevista que dio a la prensa hace varios años que a él lo terminan de trasladar, lo llevan al hospital militar aquí en Managua, pero lo trasladaron para su atención al hospital militar de Guatemala. Y en Guatemala, en la capital de Guatemala, es ahí donde él se da cuenta que triunfa la revolución sandinista, pues el 19 de julio del 79. Quiere decir que su herida probablemente se había complicado o era una herida compleja, pues una herida por arma de fuego, tal vez causó múltiples fracturas de sus huesos, tal vez se infectó en el periodo que estuvo en el comando departamental, pero todo eso indica pues que la Guardia Nacional no iba a dejar que Vulcano pasara en el Fortín de Acosasco hasta el 6 de julio. Pues. Sí. Ok, entonces los indicios son que más bien temprano fue evacuado Vulcano. Seguramente. Y el otro elemento es que era cárcel, era centro de tortura, el Fortín de Acosasco. Hay un monumento ahí donde hay una lista como de 20 compañeros que murieron ahí bajo tortura. Sí, y entre ellos estuvo preso ahí, como le decía mi tío abuelo Carlos Alfonso Romero Chavarría, como le conté, dice que lo levantaban y lo dejaban caer de espaldas sobre las losas de cemento. Y eso le causó lesiones en la columna vertebral. También estuvo preso ahí Iván García Barca, uno de los fundadores del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, en noviembre de 1978. Después que lo liberaron, fue trasladado aquí a Managua a trabajar pues con las estructuras de aquí. Un hecho muy importante también es que ahí estuvo Pablo El Chele Aguilera, uno de los esbirros más temidos en León, y que huyó por un camino donde unos minutos antes tenían que permanecer ahí 3 o 4 combatientes sandinistas que recibieron la orden del comandante Leopoldo Rivas. Quédense ahí en ese camino, por ahí puede salir una parte de la Guardia Nacional. Y los compañeros, como eran jóvenes, no tenían la disciplina militar estricta, andaban en busca de acción siempre, eran muchachos muy entusiastas, decididos, valientes. Entonces no quisieron quedarse vigilando el camino y precisamente por ese camino salió huyendo Pablo El Chele Aguilera
que después fue capturado por el sector del Sauce por un grupo guerrillero dirigido por la compañera Ana Julia Guido, que lo capturaron pues vestido de blanco, disfrazado de pastor evangélico con una Biblia, y después fue llevado a León pues. Es decir, este huyó hacia el norte. Hacia el norte, seguramente se fue por vereda, por buscando la Pacentro, Malpaisillo, disfrazado seguramente, ¿no? Hasta llegar hacia el Sauce, pues. Buscando seguramente Estelí, buscando... Hasta Honduras, probablemente. Sí, por salir por Honduras, pues, porque la verdad es que la situación ya estaba complicada en Chinandega, ya era más difícil el asunto por salir por Chinandega. No. Entonces hay que tomar en cuenta que el Fortín de Acosasco es un sitio que representa pues, una derrota muy importante de la Guardia Nacional, sumada a la derrota de los refuerzos que lograron entrar a León el 5 de junio desde Managua, después de vencer una emboscada en Pancorba, en La Leona, y los que entraron por la carretera Chinandega, después de vencer o lograr pasar pues, la emboscada de contención que estaba por el sector de Telique, en un lugar que le llamaban La Pedrera. Esos refuerzos, el que venía por Chinandega, se tuvo que refugiar en la Cartonera porque se encontró una columna guerrillera en la carretera y fue derrotado ahí. Y el que entró por Managua, por el sector de Guadalupe, recibió una emboscada que se preparó a toda prisa en el sector donde era la leche del hogar, que ahora queda la Universidad UDM ahí en Guadalupe. Pero lograron pasar prácticamente en la entrada de León. Sí, y llevaban una tanqueta la cual ardió en llamas, pues explotó después de que le dispararon un lanzacohete. Prácticamente fue una tanqueta que ardió de lo lindo, pues como diría el presidente Putin, de los blindados en Ucrania. Fue una de las tanquetas destruidas. Entonces esa operación de refuerzo al día siguiente del ataque es la maniobra de contraofensiva de la Guardia Nacional, que le llamaban Yunque Martillo o Martillo Yunque. El Yunque o Anzuelo iba a ser el comando departamental, la cárcel A21 o el cuartel principal de una ciudad, y la acción de Martillo iban a ser los refuerzos que iban a entrar por vías principales para aplastar a quienes estuvieran atacando el cuartel departamental. Los que tuvieron un efecto bastante fuerte fueron los que entraron por Managua, como explicábamos la vez pasada aquí en este programa. Rompieron el cerco, los guerrilleros se replegaron hacia el sector de Laborillo y en 48-72 horas lograron derrotar a ese contingente y restablecer el cerco militar sobre el cuartel departamental y la cárcel A21, neutralizando un tanque Sherman por el sector de La Renta en el barrio Laborillo. Entonces, una vez que es tomada León, desde el Fortín de Acosasco continúan hostigamientos con morteros, pero ya no son tan efectivos, pues caen sobre todo o en el sector de Guadalupe o en el sector de Sutiaba, pero ya no sobre fuerzas vivas pues, de la guerrilla sandinista, sino que afectan a civiles. Pero hubo un plan de asalto del Fortín que lo elaboró el comandante Leopoldo Rivas en un mapa de 1 en 50.000, que contemplaba atacar con la tanqueta recuperada en la Cartonera, que fue bautizada como Araceli, desde el sector norte, atacar simultáneamente con dos columnas guerrilleras de la tendencia insurreccional que iban a atacar la parte frontal y los laterales, y por la parte posterior una columna guerrillera de la Guerra Popular Prolongada, que era la otra tendencia presente allá. Las fuerzas sandinistas e insurreccionales eran dirigidas por Leticia Herrera, Anisabel Morales y Fanur Urroz, y las de la Guerra Popular Prolongada por Mauricio Valenzuela. Contemplaban también el ataque con una avioneta que iba a lanzar unas bombas incendiarias hechas con unos tanques de gas. Esas bombas incendiarias las preparó la experta en explosivos, comandante guerrillera Leticia Herrera. Pero resulta que el piloto, que la apodaban Mandrake, se desvió de la ruta y también no tenía tan buena puntería, que los tanques cayeron en otro lugar. Y entonces, al no aparecer la avioneta, digamos a las 5:30, 6 de la mañana, como decía el plan, entonces los de la tanqueta tampoco recibieron la señal que era la avioneta, y nadie
nadie ejecutó el plan como debía. Pues. No se avanzó como se debía avanzar. Sí, pero ese plan también fue presentado el 1 de julio, cuando el Estado Mayor del Frente Norte, encabezado por Francisco Rivera el Zorro, Elías Noguera, Omar Cabeza, que llegaron a León procedentes de Estelí y que vieron por primera vez cómo era una ciudad, una cabecera departamental completamente liberada y bajo el control de la fuerza guerrillera, se reunieron con el Estado Mayor del Frente Occidental pues, para coordinar acciones. Incluso el comandante Omar Cabeza llegó porque iba a ser parte de unas negociaciones para formar un Estado Mayor conjunto con oficiales de la Guardia Nacional si se llegaba a ese acuerdo, pues de hacer un nuevo ejército pero con elementos honestos de la oficialidad y de los clases y soldados pues, de la Guardia Nacional, cosa que no ocurrió, ya sabemos. Pero entonces el Estado Mayor llegó ahí, pues ya el 1 de julio, cuando ya León tenía 12 días de estar liberada, pues, se les presentó el plan. Hay que señalar también que un grupo, una buena columna guerrillera que estaba en Pancorba, desde la emboscada que se organizó el 12 de junio del 79, ahí en Pancorba, fue trasladada a reforzar el fortín de Acosasco, el cerco del fortín de Acosasco. Esa columna iba encabezada por Raúl Cabezas Lacayo, pues, que estuvo presente cuando se rompió el cerco militar el 7 de julio del 79. Entonces, algunos compañeros dicen que murió pues, en el accidente de tránsito que mencionaba, trasladando a una enfermera herida, otros que iba una mujer embarazada. Pero bueno, son versiones, ¿verdad? Y el comandante Leopoldo Ríos relata, por ejemplo, que había una persecución por la carretera pavimentada, donde él iba en un jeep con Alfonso Barberena, el prole. No es Alfonso Barberena el que murió en la columna Jacinto Hernández en mayo del 79, es otro Alfonso Barberena, el prole, que fue herido el 20 de junio del 79 en el comando departamental. El prole iba manejando y un avión los detectó y le lanzó 2 cohetes en distintos momentos, que afortunadamente no le dieron al jeep. Y, por ejemplo, José Antonio Villegas, Pescado Lucio, relata que él estaba detenido en una prisión improvisada que tenían los guerrilleros sandinistas ahí por los talleres Fora, en Sutiaba, porque le habían encontrado unas pistolas que él había ido recopilando, pues. Entonces lo habían detenido. Y cuando se oyó el combate y el alboroto de que la guardia iba saliendo del fortín de Acosasco, él salió a tomar un fusil M16 que encontró, que se lo dio un chavalo ahí, y se incorporó a la persecución de la Guardia Nacional. Ese mismo 7 de julio se incorporó a los combates Luis Manuel Toruño Montenegro, el legendario Charrasca, ¿no? Así lo dice Fernando José Rosales, que fue parte de su escuadra, se incorporó a la persecución de la Guardia Nacional que huía al fortín de Acosasco. ¿Qué pasó en Salinas Grande? Los guerrilleros llegaron a un momento, pues, que entraron por el camino a Salinas Grande, caminaron algunos kilómetros, porque ahí hay unas elevaciones que impidieron el paso de un tanque y una tanqueta, un tanque Sherman y una tanqueta que llevaba a la guardia, la traía desde el fortín de Acosasco, traían camiones militares, camiones blindados, camiones del paquete España, aquellos grandes volquetes. Sí, los anaranjados. Sí, pero ahí ya no pudieron pasar. Ellos venían inicialmente por los caminos rurales, pero después tuvieron que irse por los breñales, pues rompiendo brechas, porque se encontraban los guerrilleros sandinistas que los seguían a pie, los seguían en vehículos por los caminos rurales, y después los esperaron ahí en el sector de Salinas Grande. No estamos hablando de las playas, estamos hablando de unos pocos kilómetros dentro del camino que va hacia Salinas Grande, donde hay unas lomas, unas elevaciones que ya esos tanques no los pudieron vencer, Y entonces ahí se dieron combates singulares. Se preparó una especie de emboscada, pues a esperar a ese fuerte de la Guardia Nacional que venía, pero según relata el comandante... ¿Que venía o que iba? Que venía desde el fortín de Acosasco, Ah, ok. ¿verdad? Rompiendo los breñales. Entonces venía el tanque encabezando y la emboscada inició antes de tiempo porque uno de los combatientes más osados, tan osados como Charrasca en León, el Chele Marco, comenzó a disparar al tanque, pues continuamente con su fusil Galil. Y entonces todos los demás compañeros tuvieron que disparar, pues, contra la Guardia Nacional. El tanque retrocedió como unos 400 metros y después quedó en un ángulo de inclinación sobre la loma que ya no podía hacer girar su cañón para hacer disparos efectivos. Prácticamente se autoneutralizó. Y por otra parte, pues, el compañero Tomás Quintero
relata que él era lugarteniente del Chele Marcos en su columna guerrillera. Relata que hubo un momento que de la tanqueta, una de las tanquetas pues que se captura ahí, se bajó un guardia que estaba con mucha saliva en la boca, pues parece que andaba drogado bajo los efectos de marihuana, muy energúmeno, gritando todo tipo de insultos y diciendo que, bueno, él era somocista y que iba a volver a ser somocista si volvían a nacer, y los retaba a que le dispararan, y ellos ya casi no tenían municiones, pues, y le querían respetar la vida, lo querían capturar. Y entonces el guardia repentinamente lanzó una gran piedra y le pegó en el pecho el Chele Marcos. Ese fue para atrás, casi se caía, pero no se cayó. Y entonces después de eso, y los insultos que continuaban, pues tuvieron que tomar otras medidas, pues. Y ese fue uno de los hechos dramáticos que se dieron, pues, así muy particulares. Hay compañeros, por ejemplo, Mario Rodríguez Vázquez, que relata que en la persecución ahí por el sector de La Leona, hubo vehículos de la Guardia Nacional que ya no pudieron cruzar el río. Y hay que tomar en cuenta que el invierno estaba intenso y que los caminos rurales estaban lodosos, pues era muy difícil caminar o andar en vehículos y se quedaban atascados los vehículos también. Y hubo un momento pues que encontraron, relata otro compañero, que en una de las tanquetas pues encontraron a 2 o 3 cadáveres de guardias nacionales y cerca de ella a un compañero que le decían Calimán, un guerrillero sandinista que cayó en combate, y muy cerca de él habían 2 guardias nacionales más muertos. Entonces eso nos da una idea de qué fuerte pudo ser el combate y qué tan próximo fue, pues, porque habían bajas de ambas partes, pues, beligerantes. Y a metros de distancia una de la otra. A pocos metros. Entonces Calimán es uno de los compañeros que debe ser recordado, pues todavía no ha recuperado el nombre propio. Pues. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Recordamos el 7 de julio, la toma del Fortín de Acosaco. Seguimos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Con el doctor Lenin Fischer estamos conversando acerca del Fortín de Acosaco, lo que ha significado este Fortín de Acosaco hace 45 años en el camino de la liberación, de la caída de la dictadura somocista. El doctor Fischer tiene recopilada una serie de fotografías que comentamos antes que el tiempo nos coma. Claro que sí. Ustedes mandan cuando ¿Con cuál empezamos? ¿Producción? Cualquiera. Sí. Podemos ir de la primera. Estas fotografías reflejan a diferentes personajes heroicos de la lucha del Frente Sandinista por tomar la fortaleza del Fortín. Esa es una vista, pues, de la fortaleza. Tal como se ve hoy. Puro concreto, al fondo la cordillera de los Maribios, ¿verdad? O Marrabios. Sí, ese es como se mira hoy. Sí. Digamos que está hacia el suroeste de la ciudad. Esa es otra vista. Esas eran las tenebrosas instalaciones del Fortín de Acosaco, cárcel y centro de tortura. Desde ahí son posiciones para disparar hacia la ciudad, como se ve la ciudad allá al fondo. ¿Verdad? Es decir, de alguna manera tenía torreones, pues, aunque no eran torreones como tal, pero sí tenían esa función de torreones. Sí, pues. Esas eran posiciones de tiro. Sí. Ahí están los torreones, ahí está un torreón. Y el problema con los torreones es que eran presa de lanzacohetes, pues, pero estas otras que mirábamos anteriormente no eran. Esa foto tiene un significado particular para mí porque cuando estaba haciendo la primera edición del libro La toma del búnker de Somoza, no la había obtenido esa foto por ninguna vía. Y resultó que mi tío abuelo, Carlos Alfonso Romero Chavarría, que le decíamos Ponchín, como le decía, el papá de Germán Romero Lescano, la tenía encuadrada elegantemente, pegada en la pared de su casa, como un recuerdo de las cárceles, pues, donde él estuvo preso en el año 1954 y en el 56, como relaté. Sí. Entonces él me la facilitó esa fotografía. Siguiente. Entonces, fue muy importante, pues, encontrar esa fotografía
de alguien que estuvo preso pues, en el fortín de Acosaco. Ahí está Fanor Urroz Jaén en primer plano, en los alrededores del fortín de Acosaco con Ana Isabel Morales, que está ahí hacia la derecha. Desde ahí pues ellos dirigían pues, a las columnas guerrilleras para que el cerco militar sobre el fortín de Acosaco fuese efectivo. Siguiente. Fanor Urroz Jaén había dirigido el cerco militar del comando departamental y de la cárcel A21. Esa es una de las posiciones de los guerrilleros en los alrededores del fortín de Acosaco. Ahí tienen una ametralladora MG-42 alemana. Siguiente. Ahí está el primero de la izquierda con sombrero y con un vendaje en su brazo derecho, Alfonso Barberena, el prole, que fue herido el 20 de junio del 79 en la toma del comando departamental. Ahí tienen unas 50. Y ahí está un personaje que está sin camisa. Él es Modesto Lira. Él fue un guardia nacional que se integró a la lucha sandinista en pleno junio del 79. Algunos compañeros dicen que fue capturado en los alrededores de la cárcel A21 cuando comenzó el cerco militar. Y después él se incorporó activamente, manejaba ametralladoras pesadas 30 250 y murió precisamente disparando una ametralladora calibre 30 hacia el fortín de Acosaco. El personaje que está sin camisa. Pero es que el que está cargando la ametralladora. En el centro, el que tiene la ametralladora, el que está sin camisa en esa foto, sí. Sin sombrero, sin gorra. Y relata el comandante Leopoldo Rivas que en una ocasión iban subiendo con él la loma, ¿verdad? Buscando cómo tomar una mejor posición. Y en un momento en que se quedó solo con Modesto, así le decían al guardia. Y eso lo hizo reflexionar al comandante Leopoldo Rivas. Se puso a pensar, estoy en la loma del fortín de Acosaco solo con un guardia, y no hay nadie más aquí. Entonces lo hizo tomar todas las precauciones. Y al final, pues, Modesto Lira cayó en combate contra la Guardia Nacional. ¿No? Sí. Siguiente. Fueron como 5 guardias nacionales que se integraron a la lucha del Frente Sandinista en León. Había otro que le decían bienvenido, que murió combatiendo con una ametralladora 50. Ahí está nuevamente Fanor Urroz Jaén a la izquierda, en el centro Dora María Telle y a la derecha Ana Isabel Morales, siempre en los alrededores del fortín de Acosaco. Sí. Entonces, bienvenido fue otro de los guardias nacionales. Otro fue uno que le llamaban Pexi. A otro le decían la bestia, que manejaba un fusil Browning, que incluso hasta le explotó cuando lo disparó. Y había uno que había sido de la EBI, había recibido entrenamiento militar que le decían el EBI. Incluso anduvo en la escuadra del combatiente Eddie Rizo Celedón. En el caso de Bienvenido, fue capturado en la Cartonera. O sea, antes del 9 de junio. Sí. Y logró neutralizar a un francotirador que estaba causando muchos problemas cuando los guerrilleros le prestaron una carabina. Y después, un jefe de una columna guerrillera de la EPP, de seudónimo Zacarías, lo quería capturar reclamándole a Emilio Muñoz Lumbía, Emiliano Pancasán, que dirigía la columna que estaba por el sector de Guadalupe y que participó en el cerco del Fortín. Quería que le entregaran a Bienvenido, pero Emiliano Pancasán y los miembros de la columna rechazaron eso, se opusieron, no entregaron a Bienvenido, le querían acusar de que había causado muchas bajas al Frente Sandinista en la emboscada de la Barranca, pues, lo cual, pues, aparentemente no fue así, pues. Y entonces le dijeron que Bienvenido, pues, había hecho esas acciones en la Cartonera y que se había mostrado un combatiente muy bueno, pues, al lado de la guerrilla sandinista. Ahí está Ana Isabel Morales con la ametralladora MG-42 en el cerco militar del Fortín de Acosaco. Siguiente. Un compañero con un lanzacohete RPG-2. Estas armas cambiaron, pues, el ritmo y la lógica de la guerra, pues, porque ya se podían enfrentar a los blindados, ¿verdad? Sí. Como las tanquetas, los tanques, o a las posiciones de ametralladoras también. Esta es una compañera que no he logrado conseguir el nombre, está con una carabina M1, y Óscar Antonio Cortés Marín, el Chele Marcos, en ese momento portando un fusil FAL, pues, en una de las haciendas de la finca que
que se sitúan alrededor del Fortín de Acosasco. ¿No? Eso te iba a preguntar. Alrededor de Acosasco lo que habían eran fincas. ¿Eran fincas ganaderas? Es que, no. Hay comarcas. Una de las comarcas más importantes, la más grande, es el Chahue. Pero como se unen con varios caminos, entonces por los caminos se puede llegar a otra que le llaman Chiriquí, por los caminos se puede ir incluso hasta Las Peñitas. Y así por el estilo, ir en dirección a La Leona, a Salinas Grandes. O hacia el propio León, obviamente. O hacia el propio León, sí. Siguiente foto, por favor. Ese es un cañón de 57 milímetros, que según el testimonio de Anisabel Morales en Memorias de la Lucha Sandinista, dice que lo recuperaron en el comando departamental y estaba adaptado a un jeep de los BECAT que tenía la Guardia Nacional. Entonces lo utilizaron, dispararon con él desde más o menos desde el camino que va hacia el Fortín de Acosasco por Guadalupe, lo instalaron en una casa de unos colaboradores. En los primeros 2 disparos se produjo un gran polvazal y en el tercero la casa se derrumbó. Casa de Taquezal. Sí, una casa humilde. Y entonces ahí vemos a dos personajes que yo conocí muy bien. El segundo de la izquierda es Román Camilo. Él vivía en el barrio San Felipe, en el sector de Pochote, como a 2 casas de donde vivía mi abuela materna. O sea, de la funeraria Bonilla, 3 cuadras abajo, exacta. Entonces él vivía por ahí en esa cuadra. Román Camilo, el segundo, el bajo moreno, que está como con un gorro. Como con una boina. Ajá. Como con una boina, sí. Y en el centro estaba Carlos Cuadra Montalbán. Este compañero fue el que recibió la orden de parte de José Lenín Valle Ruiz de asegurar que la tanqueta Araceli no fuera utilizada en contra de los guerrilleros. Entonces él iba vigilante, armado de vigilante de quienes conducían la tanqueta y la disparaban. Por una razón muy sencilla. Porque quienes manejaban la tanqueta era una tripulación muy particular. El conductor era un compañero que le decían Beto. Algunos decían que había sido pues el GN. Mario Moya era el artillero, era el que disparaba con un mazo y un cincel, que incluso por hacer esos disparos perdió 2 dedos de una de sus manos. Pero él había sido un exoficial, un mayor del ejército guatemalteco. Y se dice que había pertenecido también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Guatemala. Y se había venido al país, específicamente a León, porque había participado en un golpe militar. Entonces aquí algunos lo señalaban como de oreja, unos ex trabajadores de él, porque él tenía su negocio, pero en realidad él era colaborador de Eddie Rizos León y de otros compañeros. Y desempeñó un gran papel, pues él era el que disparaba la tanqueta. Y como conductor auxiliar, pero realmente lo que llevaba era un fusil Falco para apoyar como una ametralladora pesada, iba el compañero Fernando Guadalupe Vallejo López. Entonces Carlos Cuadra iba vigilante, pues que la tanqueta no fuera disparada contra las posiciones o contra los guerrilleros sandinistas. Y esa función la cumplió. Él posteriormente fue miembro del batallón blindado, pues del Ejército Popular Sandinista, y fue funcionario, porque era contador, fue funcionario en la Embajada de la Unión Soviética, Embajada de Nicaragua allá. Y Máximo Centeno fue un mecánico que reparó la tanqueta, pues el motor de la tanqueta ahí para que pudiera funcionar. Sí, ahí está, por ejemplo, de segundo aparece un compañero que se llama Juan Urcullo. El de Boina. Está con Boina, sí. El compañero que está de primero es un compañero que se llama Javier Ramos. Entonces, ellos están en el Fortín de Acosasco, en el cerco del Fortín de Acosasco, pues participaron ahí en esa acción. Siguiente. Entonces Javier Ramos va de primero, Juan Urcullo de segundo. Esa es una fotografía ya cuando se tomaron el Fortín de Acosasco. Hay compañeros que relatan, como por ejemplo Enrique Bolaño, que el combate comenzó muy temprano, alrededor de las 8 de la mañana, apoyado con aviones T-33, push and pull, para que la guardia saliera de ahí, incluso con el avión
grande que era un DC-47, un bombardero, pues. Y a pesar de ese apoyo de la aviación, incluso de helicópteros, la Guardia Nacional, pues, fue derrotada en su vida, pues, en la persecución del Fortín de Acosaco, de la Guardia que salió del Fortín de Acosaco. Esta es del mero 7 de julio. Es muy probable después de la toma del Fortín de Acosaco, o unos días después, podría ser. El punto es de que, por ejemplo, el compañero Enrique Bolaño Flores relata que ellos entraron, una vez que la Guardia rompió el cerco y huyó, entraron inmediatamente. Incluso él señala que una de las bombas incendiarias lanzadas por el DC-47 cayó muy cerca, pero afortunadamente no explotó, eran unos barriles que contenían combustible. Y entraron al Fortín de Acosaco y no encontraron a ningún guardia muerto, a ningún civil muerto. Probablemente si tuvieron, ya los habían evacuado con helicóptero. Sí, pues. sí. Y esa es una foto de la plaza de la Independencia, se llamaba en ese entonces, ahora se llama Plaza de la Liberación Juan José Quesada. Que bien pudo llamarse desde un inicio Plaza 20 de junio, Plaza de la Liberación 20 de junio, como se llama ahora la que queda la Plaza de San Sebastián, frente a la 21. Esta es la que está frente a la catedral. Al norte de la catedral, en la esquina norte de la catedral. Diríamos, enfrente de la parte frontal, digamos, frente al esquina opuesta al Parque Central. Entre el Parque Central. Frente a ¿cómo se llama? Al cafetín, ¿no? Al Cesteo. Al Cesteo, sí. Es que la Plaza de la Liberación, Juan José Quesada, está entre el Parque Central y el frontispicio de la catedral. Sí, o sea, está al oeste de la catedral, porque el frontispicio de la catedral está dirigido hacia el oeste, para que entrara más iluminación, pues, del sol por la tarde. Sí. Entonces, esa fotografía muestra al pueblo leonés celebrando la victoria el mismo 7 de julio. Del 7 de julio en el Fortín de Acosaco, porque la gente se dio cuenta que la Guardia había huido y que los guerrilleros, pues, estaban combatiendo contra ella. Esa foto refleja eso, pues, fue publicada en un periódico, pues. Sí. Fue publicada en la prensa, pues. En la prensa. Esa fotografía, ahí está la multitud de civiles, pues, celebrando ese hecho. Y la Catedral de León, pues. Sí. Entonces, estas fotografías realmente pueden ser las más representativas. Hay otras, pues, pero hay, pues, unas que no están de muy buena calidad. Otras son estas son más representativas, pues. De esta heroica, de un resultado favorable al Frente Occidental Rigoberto López Pérez contra la Guardia Nacional, que iniciaba así su marcha a Managua indetenible, que representó un recorrido de casi 100 kilómetros donde después derrotó a la Guardia Nacional en todos los lugares, ¿no? ¿Hay una idea de cuántas vidas costó esos 17 días del 20 de junio al 7 de julio? Pues fíjense que hay compañeros que han señalado, de acuerdo a los testimonios, y recientemente en una entrevista, la compañera María Lourdes Girón, que le conocida como la China Girón, María Lourdes Girón Cucalón, ella calculaba que, por ejemplo, de 10 a 12 en el cerco militar del comando y de la 21, que la Guardia Nacional le llamaba en general, a las tropas de León le llamaban la 12ª compañía, y a la cárcel la 21 le llamaban el destacamento 21. Entonces ahí cayeron alrededor en esas acciones de 10 a 12 compañeros combatiendo. Las acciones del Fortín de Acosaco se calculan que también en combate unos 10, 12 compañeros, entre ellos Eddie Rizo Celedón, en el caso del comando, por ejemplo, Constantino Ugarte, Vicente Patiño, Guadalupe Ignacio Moreno, Denis Tenorio, el compañero José Orozco, entre otros, pues. Calculan que en Pancorba cayeron alrededor de unos 30, 40 compañeros en diferentes momentos, en las lomas de Pancorba. Sí. Y a lo largo, pues, de los combates en Izapa, Lapacentro y Nagarote pudieron haber caído entre 5 y 10 en cada lugar, entre 5 y 10. Así que la cantidad de combatientes sandinistas caídos puede andar entre 60 y 75. Si tomamos en cuenta, pues, que hubo combates en el aeropuerto hoy, en las embocadas de contención de los lugares que mencioné, pues. Es decir, y estamos hablando ya después del 20 de junio, porque eso es decir,
antes del 20 de junio es otro número que hay que contabilizar. Pues. Sí, es que caerían alrededor del comando departamental y la 21 unos 10, 12 compañeros, pero hay que sumar a los que cayeron, por ejemplo, en el sector del aeropuerto de hoy, en el sector de Sutiaba, en el sector de la emboscada en la Pedrera, en la Cartonera, cayeron compañeros. Sí, porque, y las bajas de la Guardia Nacional anduvieron alrededor, efectivas, de unos 450 que fueron contabilizados. Ya, a lo largo de todo el recorrido del Frente Occidental. Sin embargo, no en el asedio al Fortín. En el asedio al Fortín me parece que es más difícil haber logrado realizar bajas. Pues. Como dice el testimonio del compañero Enrique Bolaño Flores, en el propio Fortín no encontraron muertos. Pero esa fuerza de 60, 70 elementos de la Guardia Nacional que huyó después de romper el cerco guerrillero fue desarticulada en un combate muy fuerte y fue prácticamente aniquilada. Entonces podríamos hablar de unas 60 bajas efectivas que sufrió la Guardia Nacional porque se constataron cadáveres por el tanque Sherman, por la tanqueta, alrededor de la tanqueta como mencionaba pues. Y otros a la larga fueron capturados como prisioneros, como Pablo El Chele Aguilera, pero otro como el coronel Fonseca logró ir en helicóptero. Y entonces estamos hablando de unas 60 bajas. En el caso de la Pacentro fueron alrededor de unas 60 bajas, en el caso de Nagarote fueron alrededor de unas 45 bajas efectivas contadas. Sí, pero ese ya es inmediatamente después. Sí. Ok. Bueno, esos son hechos del 7 de julio de 1979, hace 45 años. Le agradecemos al doctor Fisher por la recopilación de imágenes. Algunas de ellas decíamos inéditas, como por ejemplo donde se miran la celda que estaba en manos de su tío o abuelo, donde se miran la celda del Fortín de Acosaco y otras pues la mayoría inéditas, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta presentación. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.